El pulso. Tal vez puedas ayudarme a resolver uno de los misterios sísmicos más extraños del mundo. Según los científicos, la Tierra emite un ruido sordo inusual cada 26 segundos. Ha llegado a ser conocido como el pulso del mundo. Pero los científicos no saben si es causado por las olas del océano, los volcanes submarinos o una fuerza más desalentadora de lo que tú y yo podríamos imaginar. El misterio comenzó a principios de los años 1960. Un brillante investigador llamado Jack Oliver documentó el pulso y comprendió lo inusual que era. Desafortunadamente para Jack y sus colegas, en realidad no tenían las herramientas necesarias para comprender el pulso. ¿Cómo puedes entender las estrellas sin un telescopio? Tenían algunos instrumentos, pero no eran muy avanzados. No se compara con el excelente instrumento que utilizan los sismólogos hoy en día. Incluso con instrumentos modernos, los científicos no pueden determinar qué está haciendo el pulso. ¿Acaso es el latido del corazón de la Tierra? Lo único que saben con seguridad es que la fuente del pulso está en algún lugar bajo el agua. Han habido muchos científicos investigando el fenómeno, y cuando hay mucha gente investigando una cosa, terminan surgiendo muchas teorías. Una de las teorías más populares es que la plataforma continental actúa como un rompeolas. Frente a las costas de la masa continental norteamericana, la parte más alta de la placa continental cae repentinamente. Si no hubiera agua allí, sería el borde de un acantilado que se hundiría miles de metros hasta el suelo. En cambio, es el borde de un acantilado submarino que se hunde en un abismo profundo y espeluznante, que sin duda está lleno de criaturas extrañas. Los científicos creen que cuando las olas golpean esta parte de la plataforma cada 26 segundos, se crea un pulso. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo. Otros investigadores han culpado al volcán Santo Tomé o a otros volcanes cercanos a Japón. También se ha sugerido que el pulso tiene algo que ver con la energía del Sol. ¿Y tú qué opinas sobre este extraño fenómeno? ¿El pulso de la Tierra es causado por una fuerza natural o hay algo aún más extraño trabajando aquí? La leyenda del Morgoth. Hay rumores de un monstruo marino que acecha en la bahía del Falmouth, en Cornualles. El nombre del legendario monstruo marino es Morgoth. Ha sido visto durante siglos. Muchos creen que el Morgoth va y viene y se detiene brevemente en la bahía para asustar a los lugareños. Quizá no creas en los monstruos marinos, pero mucha gente sí lo hace. Hay demasiadas historias como para no sospechar al menos un poco que las serpientes marinas existieron, y tal vez todavía existan. En el año 1903, el capitán White acababa de regresar de un viaje a Dublín. Estaba en su remolcador, llamado Tritón, cuando algo apareció en el agua a 24 kilómetros del faro del Longship. El capitán llevaba 30 años navegando por estas aguas. Había visto todo tipo de bestias y tormentas imaginables. Si bien no podía explicar lo que veían sus ojos, la serpiente que se deslizaba por el agua medía 30 metros de largo. Cuando el capitán se encontró con el monstruo, parecía estar dándose un festín con un tiburón. Por otra parte, ¿de qué más se daría un festín un monstruo marino si no fuera por los tiburones y las ballenas? Necesitan comer. En el año de 1906, un hombre en el barco de pasajeros St. Andrew fue testigo de una serpiente marina mientras pasaba por Land's End. Fueron 3 de las personas que confirmaron el avistamiento. Años más tarde, en el año 1926, 2 hombres pescaban cerca de la bahía de Falmouth cuando descubrieron algo que cambiaría sus vidas para siempre. También cambiaría tu vida si te enfrentaras a ello. Cuando los pescadores intentaron recoger su red, lucharon mucho más de lo debido. Después de una hora de lucha y respirar con dificultad, finalmente sacaron la red a la superficie, pero casi lo dejaron caer nuevamente al agua cuando vieron el pez irregular en su red. Si es que a eso se le puede llamar un pez. Lo describieron como un monstruo de unos 6 metros de largo. Tenía pico, 4 patas y escamas que el pescador comparó con una armadura. Para hacer las cosas aún más raras, como si pudieran volverse más extrañas, el monstruo estaba cubierto de un pelaje marrón enmarranado. ¿Qué clase de serpiente marina tiene un pelaje como la de un oso? Nadie en los tiempos modernos ha encontrado pruebas del Morgoth. Quizá el último murió en la década de 1920. Tal vez nunca existió en absoluto. Todo lo que sé es que la serpiente marina está viva y coleando en las leyendas de la costa de Cornualles. Antes de seguir avanzando, es hora de agradecer. Gracias enormes a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre misteriosos descubrimientos submarinos. Naufragio en Canadá. Desde las traicioneras profundidades del hondo mar azul, un misterio ha llegado a las costas de Canadá.
Los lugareños se sorprendieron al descubrir un naufragio parcialmente arrastrado por la marea en la playa. No está totalmente varado. Nadie saldrá corriendo con tablas de los escombros. Todavía está cubierto por varios centímetros de agua. El viejo barco fue visto por primera vez por el hijo de Wanda Blackmore mientras cazaba patos marinos. No todos los días un misterio tan atractivo como este termina en las puertas de Canadá. Naturalmente, los habitantes de Terra Nova están encantados. Se cree que los restos podrían ser del siglo XIX. Es posible que haya sido este mismo barco el que trajo a los antepasados locales a la isla, como los antepasados de Wanda Blackmore, cuyas raíces se remontan a Inglaterra, Irlanda y Escocia. Es la misma historia para muchas personas que viven en el Atlántico canadiense. La isla de Terra Nova tiene fuertes vínculos con Irlanda, ya que era un destino muy popular para las personas que huían durante la hambruna de la patata. Si eres de la costa este, puedes rastrear tu herencia hasta el viejo mundo. Cuéntamelo todo en los comentarios. ¿Qué hacer con un misterioso naufragio que apareció de la nada? Los arqueólogos dicen que es una carrera contra tiempo. Primero hay que examinar los restos, como se está haciendo actualmente. Eso sí, hay que ser rápidos, porque en cualquier momento un fuerte oleaje podría arrastrar el barco de vuelta a aguas más profundas. Si eso sucede, el barco se podría perder para siempre. Uno de los arqueólogos provinciales involucrados es Jamie Brake. Jamie dijo que Terra Nova es una isla con una gran historia marítima. Hay innumerables naufragios dispersos frente a la costa, especialmente cerca de Cape Ray, donde se encontró este más nuevo. Solo hay unas 250 personas en esta parte escarpada del Atlántico, pero las peligrosas rocas se han cobrado decenas de barcos desde el siglo XIX. Ciudades perdidas de la Edad de Piedra. Hay una ciudad que fue construida durante la Edad de Piedra. Estuvo perdida durante miles de años y fue encontrada recientemente por un equipo de exploradores. No obstante, los investigadores han encontrado algunas dificultades para explorar la ciudad perdida. El problema es que actualmente está bajo el agua. A ti también te resultaría difícil explorarla. Las antiguas ruinas están sumergidas en el fondo del mar Báltico, en el noroeste de Europa. ¿Es esta una ciudad construida por gente del mar? ¿Podría haber sido una especie humana acuática la que construyó los muros de piedra hace 6.000 años? Es un concepto genial, pero bastante improbable. Los investigadores creen que la ciudad fue construida por manos humanas durante el último gran periodo de glaciación. Esa es una forma muy elegante de decir durante la Edad del Hielo, hace entre 15.000 y 6.000 años. Es una locura pensar que algunas de las ruinas más antiguas del mundo se encuentran actualmente bajo el agua. Pero esa es la verdad. Cerca del final de la Edad del Hielo, las cosas en nuestro pequeño y humilde planeta comenzaron a cambiar. El clima mejoró, lo cual fue agradable porque los cavernícolas y las cavernícolas podían pasar el rato en la playa y hacer barbacoas, pero también significó que las enormes capas de hielo que cubrían gran parte de América del Norte se estaban derritiendo. Esto cambió el paisaje y la civilización humana. Ahora los llevaré de viaje, una historia condensada de los primeros humanos. No parpadeen, no se lo van a perder. Hace 15.000 años, los últimos cálculos sitúan el nivel global del mar a unos 101 metros más abajo de lo que actualmente está. ¿Conoces ese lago que hay cerca de tu casa o al que la gente lleva a sus perros en verano? Ese lago no existía hace 15.000 años porque toda su agua quedó atrapada en el hielo. Pero luego, cuando el hielo comenzó a derretirse y la temperatura subió, el agua de deshielo formó lentamente tu lago favorito. Los humanos prehistóricos salieron de sus cuevas como osos que salen de su invernación y comenzaron a construir asentamientos a lo largo de las orillas de lagos y mares. Después de todo, ¿quién no quiere una propiedad frente al mar? Los pueblos prehistóricos tenían la idea correcta, pero el hielo todavía no había terminado de derretirse. El grifo seguía abierto, aumentando rápidamente el nivel del mar. Esto resultó en lo que pudo haber sido una catástrofe prehistórica. Todas las casas de vacaciones construidas por los humanos de la Edad de Piedra en las orillas de los lagos se encontraron de repente en el fondo de esos lagos. Fue como una crisis económica o tal vez un hundimiento económico. Imagínense los precios de las viviendas si de repente todo el barrio quedara bajo el agua. Avanzando hasta el día de hoy, los arqueólogos están explorando áreas costeras y encontrando las ruinas de esas mismas casas. Las antiguas ruinas descubiertas recientemente en el fondo del mar Báltico forman parte de un paisaje perdido, un mundo perdido que sería increíble verlo con tus propios ojos. Al explorar las ruinas, los expertos pueden aprender más sobre cómo vivía la gente al final de la Edad del Hielo. Cestas de frutas antiguas. Tengo un regalo especial para ti ahora. Una canasta de frutas que se elaboró hace 2200 años en el antiguo Egipto.
El único inconveniente es que la fruta no es muy comestible. Se hundió en las ruinas del Thonis Herakleion y fue encontrada recientemente por arqueólogos submarinos. Hablé sobre un vistazo a la vida cotidiana de los antiguos egipcios. La cesta de frutas todavía tiene fruta en su interior, lo que muestra exactamente lo que alguien pudo haber empacado en un día templado de verano para hacer un picnic. A pesar de ello, la cesta de frutas es solo una parte de un descubrimiento mucho más amplio, uno del que me encanta contarle a todos. La ciudad de Thonis Herakleion cayó ante las furiosas olas del mar Mediterráneo en el siglo II a.C. El alguna vez orgulloso puerto fue golpeado por terremotos y maremotos, el doble golpe de la madre naturaleza. Luego el suelo debajo de la ciudad se licuó y todo el lugar se hundió. No era una buena época para la gente que vivió en aquella ciudad. La destrucción debe haber sido como algo sacado de una película de gran éxito. Cuando el suelo se licuó y la ciudad comenzó a hundirse, el caos y el pánico envolvieron a los egipcios. Los investigadores saben que fue caótico debido a los restos que descubrieron. Restos como barcos y su carga atrapados debajo de piedras gigantes. A medida que la ciudad se hundió, templos enormes como los que no creería se agrietaron y fragmentaron. Sus muros de piedra cayeron de lado, aplastando los barcos que estaban atracados en el puerto junto a ellos. Estos barcos todavía están atrapados en el fondo del mar Mediterráneo y su cargamento se conserva en arcilla. La arcilla conservó todo lo que quedó atrapado en ella, algo así como los animales prehistóricos en la brea Tar Pits. La cesta de fruta descubierta por el legendario investigador Frank Godiot, el mismo que fundó la ciudad en el año 2000, quedó protegida del azote del tiempo gracias a la arcilla. Cuando Frank y su equipo encontraron la canasta, se sorprendieron al ver que alguien tenía en sus manos el almuerzo que alguien había abandonado. ¿Pero fue realmente este el almuerzo de alguien? ¿O tal vez habían llevado la cesta de frutas al barco para regalársela al capitán? La canasta podría haber sido una ofrenda en uno de los templos cercanos. Es un objeto tan aleatorio, pero debe tener una historia humana sincera detrás de él. No te preocupes, te voy a decir qué fruta había en la canasta. El fruto era doum, que procede de la palmera africana. La cesta también contenía semillas de uva, algo que estaba de moda en el antiguo Egipto. El rastro de los cangrejos. Los científicos han encontrado algo en el agua que nunca antes se había visto, y todo gracias a un rastro de langostas. Espera, ¿langostas rechonchas? ¿Qué diablos son esas cosas? Su nombre es extremadamente engañoso porque no son langostas, son cangrejos. Cangrejos galateidos para ser exactos. Los científicos simplemente lo llaman langostas rechonchas. No tienen idea de por qué. Mientras investigaban las aguas alrededor de las Islas Galápagos, los científicos se encontraron con una densa población de estos crustáceos de color blanco pálido. Seguir a los crustáceos llevó a los investigadores a un campo de respiraderos hidrotermales que nadie había visto antes. El campo de ventilación está ubicado en el límite entre las dos placas tectónicas, a 402 kilómetros al norte de las Islas Galápagos, donde las placas de Cocos y Nazca se separan. Imagina en tu mente algo parecido al Gran Cañón, pero no tan épico y lleno de mucha más agua. Donde las placas se separan hay un margen que alberga un campo de respiraderos de aguas profundas. El campo tiene 9.105 metros cuadrados. Las fuentes hidrotermales son lugares únicos en el océano. Se conocen alrededor de 550 en el mundo, pero solo la mitad ha sido vista. El resto ha sido identificada mediante rastros de temperatura en las profundidades del agua. Los campos de ventilación son fáciles de detectar porque están más calientes que el agua que los rodea. Los respiraderos ocurren típicamente entre dos placas tectónicas cuando el magma se empuja hacia la superficie. El magma calienta el agua, absorbiendo minerales de las rocas circundantes. Esto crea un campo de lo que parecen chimeneas de piedra que brotan a lo largo del fondo marino. Lo mejor de los campos hidrotermales es que la rica concentración de minerales y el agua caliente atraen todo tipo de animales frescos. Si te gusta la vida marina extraña, te recomiendo que investigues más después de este video sobre los respiraderos hidrotermales. Hay algunas fuentes calientes que incluso atraen a ciertos tipos de tiburones. El camino hundido. Los Barsh era una cultura única enamorada del mar. Vivieron en Croacia hace 7.000 años y casi nadie había oído hablar de ellos antes. Por suerte para ti, te voy a contar todo sobre esta misteriosa civilización, sobre ellos y las islas artificiales que construyeron en el mar. Permíteme comenzar con el descubrimiento de algunas ruinas nuevas y luego pasar a los hechos sorprendentes de Barsh para que puedas impresionar a tus amigos más adelante.
Igor Borsky, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Zadar, estaba investigando yacimientos antiguos en tierra firme. Entonces notó algo en la bahía de Gradina. La característica inusual tenía unos 4.5 metros de profundidad. Debido a las aguas cristalinas de lo que es básicamente el paraíso, Igor se dio cuenta de que había algo importante allá abajo. Efectivamente, era un camino hundido. Un equipo de expertos submarinos se sumergió en la bahía y encontró un camino que una vez unió el continente de Córcula con un asentamiento prehistórico. El pueblo de Barj se asentó en las islas y costas del mar Adriático hace 7 milenios. Esto fue más o menos al mismo tiempo que la gente de la Edad de Piedra construía sus ciudades en el noroeste de Europa, como mencioné antes. Pero los Barj eran diferentes. No solo construyeron asentamientos en las costas, sino que también construyeron islas artificiales en el propio mar. Suena un poco increíble, pero no fue tan difícil de hacer. Si reúnes suficientes amigos y encuentras algunas rocas, podrías construir tu propia isla artificial. Los Barj apilaron rocas unas encima de otras, en una masa de agua hasta formar una isla. Amontonaron rocas, tierra y piedras, en enormes montones bajo el agua. Con suficiente material, los pilotes pronto salieron a la superficie. Los habitantes de Barj fueron capaces de hacer esto con tanta habilidad que crearon sus propias ciudades en miniatura sobre el agua. Para llegar a estos pueblos desde la costa, construyeron caminos utilizando el mismo método. Las ruinas de uno de estos caminos son lo que Igor vio en la bahía de Gradina. Los estudiosos submarinos revelaron que el pasaje estaba hecho enteramente de piedras apiladas, de aproximadamente 3.7 metros de ancho. En el otro extremo hay una isla artificial sumergida. Todas las ruinas están parcialmente enterradas bajo capas de lodo, al igual que los artefactos. El equipo de buceo encontró hachas de piedra y hojas de pedernal. Parecen herramientas bastante básicas para una civilización que pudo crear sus propias islas. No puedo contarles el final de la historia del pueblo de Barj, porque no la sé. Eran una anomalía en la Edad de Piedra debido a su obsesión por las islas artificiales. Los científicos aún no saben por qué sintieron la necesidad de crear las islas. Si tienes alguna idea, recuerda hacérmelo saber. Pero lo que sí sé es que luego, cuando el nivel del mar empezó a subir y sus islas quedaron sumergidas, los Barj desaparecieron de la historia. El continente perdido de Sahul. Un poco antes te hablé de cómo el nivel del mar solía ser significativamente más bajo. Lo que no mencioné es que el periodo de bajos niveles del mar duró aproximadamente 65.000 años en la historia de la humanidad. Durante este tiempo, Australia estaba conectada a Nueva Guinea. Hoy en día hay que tomar un avión o un barco para desplazarse entre masas de tierra. Pero si estuvieras en la prehistoria junto a las bestias épicas, podrías haber montado un canguro gigante o una especie de oso koala mutante. La masa de tierra que conectaba a Australia y a Nueva Guinea se encuentra actualmente bajo el agua. Es un archipiélago hundido que alguna vez fue parte de un continente gigante conocido como Sahul. Sahul estaba formado por Australia, Nueva Guinea, las islas Aru y Tasmania. Al otro lado del agua había otro supercontinente llamado Sunda, que ahora también está parcialmente bajo el agua. Sunda conectaba Borneo con Sumatra, Java con Malasia y esencialmente todo el sudeste asiático. Podrías haber caminado desde Saigón hasta Bali. Esto podría haber sido una gran aventura. Y en una época en la que las selvas estaban repletas de bichos locos. Esto era un viaje que se podía realizar hasta hace 12.000 años, cuando Sunda, junto con Sahul, comenzaron a hundirse. Un barco mercante hundido. Uno de los naufragios más impresionantes de Europa fue el de un barco mercante que se hundió en el siglo XV. Es tan famoso en Suecia que básicamente es el Titanic del archipiélago de Estocolmo. El barco se hundió hace 500 años en el mar Báltico. Los ojos humanos no volvieron a verlo hasta la década de 1960. La década de 1960 no solo fue maravillosa, sino que también fue una época emocionante para los arqueólogos con acceso a tecnología nueva e impresionante. Aunque para ser honesta, la tecnología no era tan buena. Los buzos originales que encontraron los restos tuvieron que dibujar el lugar de memoria. No habían inventado esas geniales cámaras submarinas que quizás podrías llevar a la playa si fueras un niño. No sería hasta la década del 2000 que los buzos pudieron analizar los restos submarinos de manera más profesional.
Confirmaron un casco de madera cubierto de ladrillos, posiblemente ladrillos como carga. Aún así estábamos en la década del 2000 y la tecnología no estaba exactamente donde debía estar. En el año 2022 fue el año en que todo empezó a encajar para el precio de Madero, como lo llaman los expertos. Un equipo de investigadores dirigido por Niklas Eriksson de la Universidad de Estocolmo tomó muestras de la zona del accidente y documentó todas las partes visibles del barco. Se las arreglaron para saber que el barco mercante medieval, el barco portacontenedores de la Edad Media, medía 8 metros de largo. Los árboles talados y transformados en tabla de madera datan del año 1467. ¿Cómo era la vida en un barco mercante que navegaba por las gélidas aguas del Báltico hace 5 siglos? Debió ser toda una aventura para los marineros a bordo, y bastante peligroso también. Los investigadores descubrieron disparos de piedra entre los restos, lo que sugiere que el barco pudo haber estado armado con cañones cuando este se hundió. Cañones que disparaban cantos rodados de piedra. El fondo del Gran Agujero Azul. Hay un agujero frente a la costa de Belice, que es más profundo de lo que debería ser. Se llama el Gran Agujero Azul, un nombre que no podría ser más apropiado. Tiene más de 122 metros de profundidad y es absolutamente aterrador. También fue visitado recientemente por buzos que desafiaron su oscuro pozo con gran valentía. Llegaron al fondo del agujero y encontraron algo inquietante. Quizás hayas visto el Gran Agujero Azul antes y ni siquiera lo sepas. Es una de las características naturales más increíbles de este planeta, por lo que hay fotografías de ella en todas partes. Incluso podría ser el fondo de la pantalla de tu computadora en este momento y no te diste cuenta. El Gran Agujero Azul está aproximadamente a 97 kilómetros del borde de Belice. Los buzos lo saben desde hace décadas, pero ha sido imposible explorar las peligrosas profundidades del pozo oceánico. Puede que los humanos hayan ido al espacio, pero llevar a un hombre o a una mujer al fondo del mar sigue siendo una tarea increíblemente difícil. Lo más probable es que la gente camine por Marte antes que por el foso de la fosa de las Marianas. Pero la tecnología avanza y recientemente ha avanzado lo suficiente como para que los buzos pudieran llegar al fondo del Gran Agujero Azul. A ellos se unió nada menos que el aventurero multimillonario Richard Branson. Branson es el fundador del Virgin Airlines, el tipo rico que sigue viviendo aventuras locas y financiando expediciones increíbles. Cuando supo que la gente se sumergía hasta el fondo del hoyo, tuvo que intervenir. Branson y el buzo Fabien Cousteau, de la famosa familia Cousteau, se adentraron profundamente en el agujero utilizando un pequeño sumergible como un submarino privado para alcanzar sus insondables profundidades. Lo que encontraron fue una mezcla de varios horrores. Te voy a dar 3 opciones y quiero que me digas cuál crees que es la que descubrieron los exploradores en el fondo del hoyo. A. Una botella de plástico. B. Alguien ha perdido una GoPro. O C. Un cuerpo humano. Si respondiste A, B o C, estabas en lo correcto. El equipo encontró basura, encontró una GoPro con fotografías de las vacaciones de alguien y también descubrieron 2 cuerpos atrapados cerca del fondo del agujero. Parecen ser los cadáveres de buzos que desaparecieron tratando de explorar las vastas catacumbas hundidas. Es solo otro recordatorio de lo peligroso que es realmente explorar el océano. Hay otro descubrimiento que hizo el equipo en el fondo del agujero azul. Encontraron cavernas que albergan estalactitas colgantes. Este fue un descubrimiento importante con grandes implicaciones. Si estás un poco loco por la geología, sabrás exactamente por qué las estalactitas submarinas son tan importantes. Las estalactitas que cuelgan del techo de una cueva no se forman bajo el agua. Esto significa que el agujero solía estar seco, al igual que los cenotes de México y Belice. El agujero azul alguna vez fue una gran cueva por la que la gente podía caminar. Es posible que incluso personas prehistóricas hayan vivido en esta enorme caverna antes de que se hundiera. Richard Branson calificó este agujero como uno de los recordatorios más crudos del peligro del cambio climático que jamás se haya visto. Algo sucedió que provocó que el nivel del mar aumentara al menos 91 metros y rápidamente, ¿podría haber sido este el diluvio mencionado en la Biblia? Huellas de pezuñas en el fondo marino. Huellas de cascos en el fondo del mar suena como a un nombre realmente terrible para un álbum de rock o tal vez el nombre de una película de terror de nivel B. Pero en realidad hay marcas en forma de pezuñas que fueron descubiertas en el fondo del océano. Probablemente todavía estén allí ahora mismo. Las misteriosas huellas de cascos fueron vistas por primera vez en el año 2013 por científicos del Instituto Nacional de Investigación Atmosférica del Agua de Nueva Zelanda, o NIWA para abreviar.
La organización es la versión neozelandesa de la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. De todos modos, no estoy aquí para arrojarte siglas. Estoy aquí para decirles que los investigadores encontraron extrañas huellas de cascos mientras inspeccionaban una cresta submarina. Las huellas se encuentran a una profundidad de alrededor de 427 metros de profundidad. Es una suposición lógica decir que las huellas de los cascos no fueron dejadas por un caballito de mar, ya que no tienen cascos. Una de las biólogas marinas involucradas, Sadie Mills, reveló la increíble tecnología utilizada por NIWA. Se llama Sistema de Imágenes Remolcado Profundo, que permite a los científicos ver el fondo marino con increíble detalle. Cuando el equipo revisaba las imágenes que habían tomado durante el viaje, continuaron encontrando marcas misteriosas. Han pasado 10 años y los científicos aún no han comprobado qué es lo que está dejando huellas de cascos en el fondo del mar. Pero tienen una suposición muy confiable. Los científicos no están totalmente confundidos. No es un juego de palabras. Creen que las marcas pudieron haber sido hechas por un pez cola de rata de aguas profundas, también conocido como granadero. El pez obtuvo su extraño nombre debido al hecho de que tiene una cola larga y delgada como la cola de una rata. No es el pez más lindo, pero definitivamente he visto criaturas marinas más aterradoras. Los investigadores finalmente se dieron cuenta de cuáles eran las marcas cuando compararon las huellas de los cascos con la cabeza del pez cola de rata. Las formas coinciden exactamente. Lo más probable es que el pez hundiera la cabeza en la tierra para alimentarse de algo, como un niño que busca una manzana. Esta acción dejó una marca que parece idéntica a la huella de un casco. Multiplica eso por un montón y tendrás un rastro de huellas de cascos en el fondo del mar. Artefactos del HMS Erebus. Si tu historia de desastre marítimo favorita es la pérdida del HMS Erebus y el HMS Terror, este próximo descubrimiento te va a encantar. En el año 2023, un viaje de investigación estacional realizado por Parks Canadá encontró artefactos asombrosos de la peor expedición fallida del mundo. La historia de estos barcos es lo suficientemente larga como para poder hablar de ellos durante horas, pero a riesgo de divagar un poco, déjame darte la versión breve, dulce y un poco espeluznante. En el año 1848, Sir John Franklin dirigió una expedición en busca del Paso del Noroeste. Sería su última aventura. El Terror, que por cierto es un nombre terrible para un barco, estaba capitaneado por Franklin. El Erebus estaba bajo el mando de James Fitzjames. Es básicamente el mismo nombre dos veces. Los viajeros quedaron atrapados en el hielo del estrecho Victoria, no lejos de la isla Rey Guillermo. La tripulación aguantó todo lo que pudo, esperando que el hielo los liberara de su frío agarre. Pero después de más de un año, no pudieron soportarlo más. En abril del año de 1848, llegó el momento de partir. Cuando las tripulaciones de los barcos decidieron partir, ya casi no quedaba ninguno. Habían muerto 2 docenas de hombres, entre ellos Sir John Franklin. Los pocos supervivientes siguieron a James Fitzjames y cruzaron la tundra a pie. Esperaban encontrar tierra firme, pero desaparecieron. Nunca más se les volvió a ver y se perdió la verdad de sus dificultades. Luego, en el año 2014, arqueólogos canadienses descubrieron los restos del Erebus. Fue el descubrimiento más emocionante desde el Titanic. El barco estaba a unos 33 pies de profundidad, en el Golfo de Queenmouth. 2 años más tarde y aproximadamente al doble de profundidad, se encontró el HMS Terror. Sin embargo, estas son noticias viejas y como saben, a mí me gustan las noticias nuevas. En el viaje de investigación estacional del año 2023, los arqueólogos se sumergieron 68 veces hasta los restos del naufragio. Los científicos a bordo del buque de investigación David Thompson contaron con el apoyo de la barcaza de excavación Kinikitiruyaq. Los buzos se centraron en conseguir objetos personales de los exploradores muertos. Pasaron mucho tiempo en la cabina de un oficial que creen que era el segundo teniente Henry Dundas Levesconte. Los arqueólogos encontraron una regla paralela, un termómetro, una caña de pescar y un libro con tapa de cuero. También encontraron la suela de cuero de una bota, algunos frascos de almacenamiento y frascos de productos farmacéuticos en la despensa de la azafata. Luego se trasladaron a la cabina del tercer teniente James Fairholm, donde descubrieron una pequeña colección de fósiles que parecen haber sido recolectados por quienes estaban a bordo. Los descubrimientos serán preservados y analizados este año por científicos canadienses. Con suerte, estos barcos legendarios algún día saldrán a la superficie.
La espada vikinga. En el norte de Polonia, los trabajadores estaban ocupados dragando el lecho fangoso del río Vístula cuando encontraron un artefacto de poder inimaginable. No solo de poder, sino prestigio. Los trabajadores recuperaron una espada que estoy segura a mucha gente no le importaría tener expuesta en su casa. Esta espada tiene al menos 1000 años y podría tener una conexión con los vikingos. Polonia no está lejos de las tierras nórdicas, por lo que no sorprende que los vikingos vinieran aquí y que uno de ellos pudiera haber perdido su espada en un río. Cuando los trabajadores encontraron la hoja, se comunicaron con las autoridades correspondientes. Los arqueólogos se lanzaron como héroes sin capa y llevaron la espada al laboratorio. Allí la bombardearon con rayos X y definitivamente la pincharon. Resultó que la espada levantada del río es una de las pocas espadas medievales tipo S. Esperen, ¿tipo S? Esa no puede ser la clasificación científica real. El tipo S normalmente está reservado para las armas del primer nivel de los videojuegos. Al parecer, los arqueólogos están utilizando ahora el mismo sistema de clasificación. ¿Qué otros artefactos crees que merecen ser tipo S? Los investigadores en Polonia creen que la espada es una de las 170 encontradas hasta ahora, la mayoría de ellas descubiertas en el norte de Europa. En la hoja hay una inscripción que dice Ulfbert. Se cree que era el nombre de una persona. Así como podrías escribir tu nombre en tu almuerzo cuando lo guardas en el refrigerador de tu trabajo. Este antiguo guerrero escribió su nombre en su espada mortal. Quizás se llamaba Ulfbert el Sabio o Ulfbert el Hundiente. Los investigadores creen que procede del territorio vikingo. Pero ¿cómo acabó su espada en el río? Sigue siendo un misterio sin resolver. Número 10. Artefactos en el Titanic. El RMS Titanic se hundió el 14 de abril de 1912, pero los restos del barco insumergible que se hundió no se encontraron hasta 1985. En estos días, el Titanic descansa pacíficamente en el fondo del océano frente a la costa de Newfoundland, en Canadá. Desde que se descubrió, los investigadores han estado compitiendo para sacar todo lo que puedan a la superficie y han recuperado algunos artefactos fascinantes. Se han realizado 7 viajes al barco con más de 5.500 artefactos recuperados hasta el momento. Uno de ellos es un viejo violín que supuestamente fue tocado por Wallace Hartley cuando el barco se hundió. En una subasta en el Reino Unido en 2013, el violín se vendió por una cantidad de 1.7 millones de dólares. Otro hallazgo es la campana de la cofa del barco. Fue recuperado durante la expedición inicial en 1985. Esta campana fue tocada por el vigía del Titanic, Frederick Flett, para intentar advertir al capitán que había un iceberg por delante. Claramente no fue suficiente. Los buzos submarinos también encontraron un menú que enumeraba las últimas comidas que se sirvieron en el Titanic, que se vendió por una subasta por $83,000. También recuperaron partituras tocadas por los músicos, una carta escrita en papelería justo antes de que el barco se hundiera e incluso un reloj de bolsillo propiedad del pasajero John Chapman. Este reloj está literalmente congelado en el tiempo con las manecillas atascadas a la 1:45 de la mañana mientras el barco se sumergía en el agua. Un bolso de cocodrilo perteneciente a una mujer llamada Marion Minwell conservó muchos de los documentos del océano, incluida una licencia de matrimonio y un recibo de un canario que viajaba con ella. Incluso hubo frascos de perfume que sobrevivieron. Los científicos desglosaron la receta y recrearon el aroma, llamándolo Legacy 1912, en caso de que quieras oler el perfume usado por aquellos hace más de 100 años. Número 9. El camino de baldosas amarillas. Una formación muy extraña ha sido descubierta en las profundidades del agua. Los científicos marinos a bordo del buque de exploración Nautilus estaban usando un vehículo operado por control remoto para investigar los montes submarinos. Estas son montañas que se formaron bajo el agua debido a la actividad volcánica. Estaban mirando los volcanes submarinos alrededor de Hawái, tratando de averiguar el origen de las miles de montañas de fuego sumergidas, potencialmente mortales, en la región del Pacífico. Pero mientras realizaban su estudio científico, se encontraron con algo inesperado. Las imágenes de video de la expedición revelaron un patrón de grietas en el fondo del océano que se parecen mucho a ladrillos amarillos rectangulares. Lo que más sorprendió a los científicos es que estos ladrillos parecían estar perfectamente rectos con ángulos perfectamente alineados. Esto es impactante porque la madre naturaleza no suele funcionar en línea recta. Específicamente en el fondo del océano, todo tiende a ser aleatorio y sin forma, pero este pequeño trozo de área parece estar pavimentado con ladrillos amarillos reales. La gente ahora llama esto el camino de las baldosas amarillas
orillas de la Atlántida, porque con toda honestidad parece un camino que alguna vez serpenteó a través de las montañas submarinas debajo de Hawái. Nadie ha encontrado ningún rastro de una ciudad perdida, pero eso no significa que no esté allí. Los científicos simplemente dicen que la formación rocosa fue causada por la actividad volcánica, pero todas esas líneas rectas han entusiasmado a la gente. Si no es el camino a la Atlántida, quizás vaya a otra ciudad perdida consumida por las olas hace muchos años. Número 8. Demasiados virus. Como si el océano no pudiera ser más aterrador, un nuevo estudio científico descubrió que el mundo submarino está repleto de virus. Los investigadores acaban de identificar 5.500 especies de virus totalmente nuevas que nunca antes se habían visto. El equipo dirigido por el profesor de microbiología Matthew Sullivan encontró tantos tipos nuevos de virus de ARN que pudo proponer 5 nuevas divisiones de virus. Estos virus de ARN son como el virus del Nilo Occidental o el COVID-19. Esto no significa que debas entrar en pánico. Hay millones de virus en el mundo con solo un puñado capaces de infectar a los seres humanos. Aún así, siempre es alarmante cuando se descubren miles de nuevos a la vez, porque nunca se sabe qué tipo de efectos puede traer el próximo virus. Si te preguntabas cómo los científicos pudieron identificar todos estos virus, tuvieron que analizar 35.000 muestras de agua de todos los océanos del mundo. En las muestras de agua hay pequeños fragmentos de vida llamados plancton, que son los portadores de estos virus, y tiene sentido que haya todas estas cosas potencialmente mortales escondidas bajo el mar. Después de todo, los científicos dicen que toda la vida de la Tierra proviene del océano, y eso incluye a los patógenos y virus que nos enferman. Número 7. Naufragio de la Primera Guerra Mundial. Recientemente se descubrió un naufragio de la Primera Guerra Mundial en las profundidades del mar de Cornualles. Fue encontrado por buzos con un espeluznante monstruo marino protegiendo los restos y su cargamento de más de 10.000 botellas de licor sumergidas. Fue el buzo profesional Dominic Robinson quien se encontró con el naufragio del SS Liborn, que se hundió en 1918. Era el carguero británico que había sido blanco de la Marina alemana en la Primera Guerra Mundial. El oficial naval alemán Helmut von Rockenschell dio la orden de disparar y el barco se hundió. Miles de botellas de alcohol se sumergieron con él mientras se sumergía en las turbias profundidades. Cuando se hundió, se llevó consigo miles de botellas de alcohol. Durante la inmersión de Dominic, encontró muchas de estas botellas esparcidas entre los restos, pero también había mucho más debajo de la arena a lo que no pudo llegar. Está tan lejos de la costa y es tan profundo que fue difícil encontrarlo en primer lugar, y es casi imposible buscar algo con solo 2 manos. En cuanto al monstruo que se descubrió custodiando el naufragio, resultó ser un rape. Al menos eso era lo que parecía. El animal era enorme, con más de 1 metro de largo, y dominaba el naufragio como una especie de centinela monstruoso. No le dio ningún problema al buceador, pero definitivamente se sumó a la atmósfera espeluznante del lugar. Número 6. Naufragios con oro. En 2022, el ejército colombiano compartió nuevas e impactantes imágenes del legendario naufragio del San José. Este famoso barco ha estado oculto bajo el agua durante 300 años y se sabe que contiene el tesoro hundido más grande del mundo. Este barco transportaba riquezas por valor de más de miles de millones de dólares cuando se hundió en 1708. El galeón San José era un barco español que cargaba 200 toneladas de oro, plata y esmeraldas. Cuando salía de Cartagena en Colombia para llevar mercancías al rey Felipe V de España, fue atacado por británicos. Se hundió junto con 600 miembros de la tripulación y su tesoro, valorado en miles de millones, está en el fondo del océano desde entonces. A pesar de que el barco fue descubierto hace varios años, nadie ha podido recuperar la riqueza. Colombia considera que los restos se encuentran en aguas territoriales y forman parte de su patrimonio. Los españoles quieren una parte y también la empresa que ayudó a encontrarlos, pero por el momento no se puede extraer nada. Pero eso no significa que no podamos verlo. El ejército colombiano acaba de realizar 4 misiones de observación utilizando un vehículo operado a control remoto para ver qué tipo de tesoro hay realmente abajo. A 945 metros de profundidad encontraron 1 tonelada, cañones cubiertos de lodo, piezas de cerámica y vidrio agrietadas y también piezas de oro. Hay tantas piezas de oro esparcidas en el fondo del mar que es casi imposible imaginar cuánto vale todo. Y ahora el número 5. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Pueblo tragado por el mar. En el siglo XIII había un pequeño pueblo inglés llamado Ravensworth. Era un pueblo portuario medieval ubicado en lo que ahora es East Yorkshire. No vivía mucha gente allí, solo unas 100 casas, pero ese era un tamaño suficiente para la época medieval. Había un muelle, almacenes construidos a lo largo de la orilla del mar. Era un centro verdaderamente bullicioso para barcos de pesca y barcos de carga, tabernas, iglesias, todo lo que una persona pudiera necesitar. Para 1299 se había considerado una ciudad costera
carretera exitosa. Pero todo eso cambió en algún momento a mediados del siglo XIII. Los científicos no saben exactamente cuándo, solo que fue arrastrada al mar inesperadamente y nunca más se volvió a ver. De hecho, los entendidos la consideran la Atlántida de la Gran Bretaña. Lo que es realmente interesante es que los científicos han estado tratando de rastrear este misterioso pueblo durante décadas, pero hasta hace poco todos los esfuerzos eran en vano. Finalmente, los arqueólogos encontraron un grupo de rocas y mampostería rota a solo unos pies debajo de la superficie, frente a la costa de Yorkshire. No queda casi nada excepto rocas erosionadas. Aún así, investigadores como el profesor Dan Parsons están convencidos de que finalmente han encontrado el pueblo, la gran ciudad portuaria que cayó al océano hace 650 años. Número 4. El agujero azul del plátano. El agujero azul se define como un sumidero submarino. Es como un pozo de tierra, solo que en el mar. Hay muchos de ellos esparcidos en el Golfo de Florida. Vienen en diferentes formas y tamaños, pero cada uno parece ser un punto de acceso ecológico lleno de una gran variedad de plantas y animales. Recientemente, un equipo de científicos decidió investigar uno de los agujeros, llamado Amberjack Hole, para ver qué tan especial es. Creen que se formó hace unos 10.000 años, tiene aproximadamente 81 metros de profundidad y comienza a 130 metros debajo de la superficie. Solo mediante el despliegue de un vehículo sumergible cargado con equipo científico, el equipo pudo alcanzar sus asombrosas profundidades. Lo que el científico descubrió, según la doctora Emily Hall, es que Amberjack Hole es un punto caliente para los nutrientes que fertilizan la marea roja. Estos nutrientes finalmente funcionan para abastecer toda la cadena alimenticia del mundo. Químicamente hablando, el interior de un agujero azul es diferente al resto del océano. Sin embargo, los científicos realmente no saben por qué. Simplemente parece haber algo en un sumidero submarino que lo convierte en una especie de paraíso para los organismos submarinos. Y son estos organismos los que suministran los nutrientes que se filtran en la marea roja, que se exhibe por todo el mundo. Este descubrimiento ha dado lugar a más preguntas que respuestas y los científicos esperan explorar un poco más. Número 3. Caverna Cosquer. Solo hay un lugar en todo el mundo donde se puede encontrar pinturas rupestres de vida marina prehistórica. Por extraño que parezca, la única forma de contemplar estos fantásticos grabados antiguos es sumergirse en el fondo del mar Mediterráneo y luego salir a la superficie dentro de una caverna submarina. La caverna se llama Cosquer y es uno de los yacimientos arqueológicos marinos más interesantes del planeta. De hecho, 3 hombres perdieron la vida tratando de descubrir la cueva submarina. Aún más fascinante es que la caverna no está muy lejos de la cueva de Lascaux, la cual el propio Picasso visitó en 1940. Fue uno de los pocos que alguna vez contempló la increíble obra de arte que dejaron nuestros antepasados prehistóricos aquí hace más de 30.000 años. Pero fue el arqueólogo Luke Varel quien se encontró con la cueva Cosquer hace 3 décadas. Salió a la superficie en esta cueva acuosa y jadeó. Las paredes no solo están cubiertas con pinturas aparentemente milagrosas de la vida acuática, más de 600 imágenes, sino que también se encontró con el lugar que estaba repleto de artefactos de la edad de piedra, cosas como herramientas prehistóricas. Está a casi 16 kilómetros de la costa y estuvo poblada por seres humanos durante una época en la que el nivel del agua era más de 91 metros más bajo que en la actualidad. Número 2. Buque de guerra real hundido. Un buque de guerra real fue destruido frente a las costas de Gran Bretaña hace 300 años y acaba de ser presentado por investigadores. Fue originalmente descubierto hace casi 20 años, pero para evitar que alguien intentara encontrarlo y dañarlo, los científicos mantuvieron los restos en completo secreto. El barco data de 1682 y en realidad transportaba al rey Jaime II de Inglaterra cuando se hundió, aunque en ese momento solo era conocido como el Duque de York. Los registros históricos muestran que escapó milagrosamente del hundimiento del HMS Gloucester, después de que golpeó un banco de arena y se hundió como una bolsa de rocas. Claire Jowett de la Universidad de East Anglia lo calificó como un ejemplo destacado de patrimonio submarino. Está a 8.5 metros de la costa y se descubrió que es rico en artefactos históricos, cosas como equipo de navegación, ropa y pertenencias personales de aquellos que necesitaban huir tan rápido que no podían llevarse nada con ellos. Pero con mucho, el artefacto más genial de todos es una botella de vidrio con el sello de la familia Leach. Los Leach fueron los antepasados originales del primer presidente George Washington. Número 1. El Jardín Submarino del Templo. El Jardín Submarino del Templo es uno de los sitios de buceo más singulares del mundo, un jardín submarino literal que se puede encontrar en Bali, en Indonesia. Si bien hay muchos sitios de buceo artificiales en todo el mundo que usan monumentos y esculturas como decoración, este en realidad contiene un verdadero templo vudú balinés. Aunque el templo no es tan antiguo, es bastante salvaje verlo en el fondo del océano. El jardín submarino se inauguró en 2015 y contiene toda la arquitectura balinesa legítima, desde la puerta principal
monumental que tuvo que ser transportada pieza por pieza y erigida en el lecho marino, hasta las esculturas de arenisca de Ganesha y otras deidades hindúes. Desafortunadamente, este no es un lugar donde los buceadores ocasionales puedan pasar 30 metros bajo la superficie. Esto significa que necesitas algo de experiencia real si vas a visitar el templo hundido, y aunque solo existe desde hace casi 20 años, la mayoría de las estatuas y arquitectura han sido invadidas por completo por la vida marina. En otra década, las estatuas ni siquiera serían reconocibles porque estarían cubiertas por muchos organismos diminutos y plantas submarinas. Realmente te hace apreciar cuán rápido algo como una ciudad entera puede desvanecerse bajo el agua. Número 10. La Atlántida perdida de Yorkshire. Hay una ciudad perdida en algún lugar de la costa de Inglaterra que los arqueólogos llaman la Atlántida de Yorkshire. Es una ciudad medieval legendaria cuyo verdadero nombre es Ravensir Odd, pero nadie sabe dónde estuvo durante más de 650 años. Hace 1500 años, más o menos algunos siglos, Ravensir Odd era una próspera ciudad portuaria construida sobre un banco de arena donde la costa se encuentra con el río, pero una tormenta en 1362 provocó un aumento del nivel del agua y la inundación arrasó con las casas de la gente. Los supervivientes no tuvieron más remedio que retirarse tierra adentro. Desde entonces, los cimientos de la ciudad se han escondido bajo el agua, y aunque técnicamente no sabemos dónde está, sabemos que está en alguna parte. El profesor Daniel Parsons de la Universidad de Hull se ha interesado casi obsesivamente por la ciudad perdida y actualmente está tratando de encontrarla. El profesor cree que los restos están asentados en el fondo del mar y, de hecho, los pescadores comerciales de langosta los han visto varias veces durante la marea baja. Recaudó suficiente dinero para un proyecto de investigación, pero después de buscar en un área de casi 10 hectáreas no encontraron evidencia de la ciudad perdida. Harán un segundo proyecto en 2022 y los investigadores esperan que esta vez descubran el misterio de la ciudad hundida. También esperan demostrar un punto sobre la rapidez con la que el cambio climático puede destruir una ciudad costera. Espero que no vivas demasiado cerca del agua. Número 9. Caníbales submarinos. Los científicos han descubierto un impactante grupo de caníbales submarinos. No estoy hablando de sirenas que se comen entre sí o alguna extraña tribu de humanos acuáticos con hambre de carne humana. No, los investigadores descubrieron diminutas criaturas marinas que tienen predilección por comerse a sus propios hermanos para reforzar su propia supervivencia. Los animales son crías de estrellas de mar y, aunque parecen inocentes e inofensivas, se canibalizan entre ellas sin problema. Un par de investigadores descubrieron el comportamiento por accidente mientras observaban las crías de estrellas de mar de Forbes. Al principio estaban tratando de averiguar cómo reaccionarían estas pequeñas criaturas cuando se las relacionara con cangrejos asesinos en un laboratorio, pero el profesor John Allen, en cambio, observó con incredulidad cómo las crías de estrella de mar comenzaban a comerse entre sí. John ni siquiera había puesto los cangrejos todavía. Tuvieron que descartar todo el experimento y estudiar algo completamente nuevo. Fue bastante perturbador. Podemos encontrar estas estrellas en la costa este de los Estados Unidos, con adultos que crecen alrededor de 23 centímetros de largo, pero las crías de estrellas son solo del tamaño de la cabeza de un alfiler. Una estrella de mar adulta puede poner entre 5 y 10 millones de huevos al año. Se someten a un proceso de metamorfosis en el que gradualmente se transforman de un pequeño yo a su yo adulto, al igual que las orugas que se convierten en mariposas. Pero para almacenar suficiente energía para hacer esto, las estrellas de mar necesitan mucha comida y hay mucha competencia. Si esa comida no está cerca, se conformarán con comerse unas a otras. Número 8. El terror. En el año 1845, el gran Sir John Franklin dirigió la expedición más famosa de la historia del Ártico. Dos barcos zarparon de Gran Bretaña, el HMS Terror y el HMS Erebus. Estaban buscando un camino a través del paso del noroeste para unir Europa con Asia. Durante este tiempo, hubo una carrera para ver quién podía encontrar una forma más rápida de llegar a Asia para poder comerciar. La primera persona en hacer esto habría hecho una fortuna, pero Sir Franklin y su tripulación de 128 hombres nunca lo lograrían. Los barcos quedaron atrapados cerca de la isla King William y cada uno de ellos encontró una muerte trágica y a menudo dolorosa. En la década de 1980, los miembros de la expedición en Canadá encontraron los restos momificados de algunos miembros de la tripulación congelados en el hielo, así como evidencia de que habían muerto de frío y hambre, envenenamiento por plomo al comer alimentos enlatados y canibalismo. Algunos tenían tanta hambre que estaban recurriendo a comer
comerse los unos a otros. Luego, muchos años después, en 2014, los científicos finalmente encontraron los restos del HMS Erebus en aguas del Ártico cerca de la isla King William, exactamente donde todos pensaban que estaría. 2 años más tarde, descubrieron el HMS Terror no muy lejos. Los barcos todavía están bajo el agua, luciendo exactamente igual que hace 200 años cuando se atascaron por primera vez. Los barcos aún no se han salvado, a pesar de que han sido inspeccionados utilizando vehículos submarinos operados a distancia. No hay forma de sacar estos enormes barcos a la superficie y llevarlos a un museo. Lo único que se ha recuperado hasta el momento es la campana del barco HMS Erebus. El Reino Unido ha concedido los derechos sobre el naufragio a Canadá, por lo que depende de ellos lo que decidan hacer en el futuro. Número 7. Templo sumergido. Tailandia está experimentando actualmente una de las peores sequías de la historia. La sequía ha estado ocurriendo durante unos 10 años. Si bien es devastador para la gente, ha llevado a un descubrimiento bastante inesperado. Un templo budista hundido resurgió recientemente de su prisión acuática, atrayendo a turistas locales que decoran las estatuas rotas del templo con flores y se arrodillan para orar. El templo, junto con el pueblo que lo rodea, se perdieron bajo el agua en 1999, cuando el gobierno tailandés construyó una nueva presa. Se llama Templo Wat Nong Buat Jai y una vez fue famoso por su enorme estatua de Buda de más de 4 metros de altura. En este momento, a la estatua le falta la cabeza, pero quedan en pie otras piezas del templo, como su enorme arco de entrada, una puerta de acceso al cauce del río y algunas viejas piezas de piedra. Antes de que inundaran el templo, era un lugar de reunión para personas de varios pueblos de los alrededores. La gente venía solo para pasar el rato, participar en rituales y celebrar durante las fiestas tradicionales. Ahora, 20 años después, el templo está volviendo a la vida. Número 6. Carnívoros de la Edad de Hielo. En una cueva submarina en México, los científicos descubrieron recientemente fósiles de animales que se extinguieron hace miles de años. Una de estas criaturas es un antiguo coyote parecido a un lobo, algo que anteriormente se creía que solo vivía en América del Sur. Los investigadores también encontraron huesos de osos de cara rota, lo cual fue una sorpresa porque todos pensaban que no habían llegado tan al norte durante la Edad de Hielo. Los científicos ahora creen que estos animales, y probablemente muchas otras especies tan antiguas, se originaron en América del Norte, emigraron lentamente a América del Sur a través de Panamá y luego migraron nuevamente justo antes de extinguirse. Los investigadores también encontraron el esqueleto completo de un hombre de hace 12.000 años. Lo encontraron junto con los esqueletos de estos carnívoros extintos de la Edad de Hielo, lo que sugiere que vivieron durante el mismo periodo. Miles de años antes de los incas, los mayas y los olmecas, los seres humanos primitivos vivían junto a lobos gigantes y osos feroces. A juzgar por todos los huesos en la misma cueva, estaban luchando por bienes raíces subterráneos. Los científicos hicieron el descubrimiento en Quintana Roo, en una cueva submarina llamada Hoyo Negro. Otros animales que se encuentran dentro de este agujero oscuro y acuoso son los felinos dientes de sable y enormes bestias parecidas a elefantes que alguna vez vagaron por México pero se extinguieron hace mucho tiempo. Y ahora el número 5. Pero primero, gracias a todos nuestros suscriptores por ver y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Un antiguo barco ballenero. En el año 1836, un barco ballenero se encontró con una tormenta mientras navegaba por el Golfo de México. Era un bergantín enorme, pero no tenía ninguna posibilidad contra los vientos embravecidos y las olas masivas. El mástil se rompió, el barco se hundió y se asentó en el fondo del océano. 200 años después, los investigadores descubrieron los restos de este barco y los científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica pudieron identificarlos. Informaron que su barco, el Okeanos Explorer, usó un vehículo operado a control remoto para sumergirse 1829 metros debajo de la superficie del océano e inspeccionar los misteriosos restos. Pudieron identificar el barco como un bergantín de madera de 2 mástiles utilizado para cazar cachalotes, llamado Industry. Fue construido en 1815 en Massachusetts. Los registros históricos muestran que la tripulación fue rescatada y los rescatistas sacaron el aceite de ballena del barco antes de que se hundiera por completo. No queda mucho del barco para ver. Hay un ancla vieja descansando en el fondo del lodo, algunos pedazos de escombros al azar. Con el resto del barco hace mucho tiempo que se descompuso y fue enterrado bajo sedimentos. Número 4. Tesoro submarino en Cesarea.
Los arqueólogos marítimos descubrieron un montón de artefactos preciosos en un antiguo puerto de Israel. Los buzos estaban con la Unión de Arqueología Marina de la Autoridad de Antigüedades de Israel y habían estado en el área haciendo un estudio de rutina. El área fue una vez parte del puerto de Cesarea, una ciudad antigua portuaria establecida en el siglo IV a.C. El rey Herodes lo eligió como uno de los puertos más importantes del reino. Siguió siendo una importante ciudad portuaria durante la época de los romanos y la era bizantina. Fue la última ciudad de Tierra Santa en caer ante los árabes durante la conquista musulmana en el siglo VII. Después de eso, la ciudad se degradó hasta dejar nada más que un pequeño pueblo. Los arqueólogos marinos encontraron primero un ancla de metal rota y luego los restos de 2 barcos. Al principio pensaron que eran de la misma época, pero no fue así. Uno había naufragado en el siglo III y otro en el siglo XIV. Eso es alrededor de 1000 años de diferencia, y cada barco había derramado su propio tesoro único en el agua: monedas de plata y bronce de la época romana, campanas de bronce, una figurilla de un águila, estatuas danzantes con máscaras e incluso piedra preciosa tallada con una lira. Pero, con mucho, el artefacto más impresionante es un anillo de oro con una piedra verde incrustada. La piedra representa a un joven pastor envuelto en una túnica y que lleva un cordero sobre sus hombros. Los investigadores creen que se supone que representa a Jesús. Es un artefacto único en su tipo, diferente a todo lo que se haya encontrado anteriormente en cualquier otro lugar del mundo. Número 3. Antiguo castillo hundido. En el fondo de un lago en Turquía se encuentran las ruinas de un castillo armenio de 3000 años de antigüedad. Es la antigua fortificación que se encontró en el fondo del lago Van, el lago más grande de toda Turquía. Una civilización de la Edad de Hierro construyó originalmente el castillo llamado Reino de Van. El lago es igual de misterioso, probablemente creado por una erupción volcánica del monte Nemrut decenas de miles de años antes. ¿Cómo diablos la civilización de la Edad de Hierro construyó un castillo bajo el agua? Por supuesto, no había agua en ese cráter hace 3000 años. El nivel actual del agua es ahora cientos de metros más alto de lo que solía ser y ahora se usa como depósito. Lo creas o no, un equipo de investigadores tardó más de 10 años en localizar el castillo. Las leyendas locales y las historias sobre el castillo se transmitieron a lo largo de los siglos, describiendo una gran fortaleza en el fondo del lago. Pero nadie sabía si las historias eran ciertas. El equipo de investigación descubrió corales, criaturas submarinas e incluso un barco ruso hundido, pero nunca el castillo, no durante casi una década. Ahora han identificado sus murallas, junto con el asentamiento periférico y las casas de los aldeanos que alguna vez vivieron a la sombra del castillo. Número 2. Jardín submarino de papas. Arqueólogos en Canadá han descubierto un jardín de papas bajo el agua. Esto podría no ser exactamente una noticia, si no fuera por el hecho de que el jardín tiene 3800 años. Eso lo convierte en el ejemplo más antiguo de un jardín en cualquier parte del noroeste del Pacífico. Los científicos descubrieron los restos de este misterioso jardín al este de Vancouver, escondido debajo de un humedal natural. Los investigadores identificaron aproximadamente 11 metros cuadrados de piedra interconectada, creando algo así como una capa de pavimento. También descubrieron herramientas de excavación rudimentarias sumergidas en el pantano y finalmente encontraron más de 4000 tubérculos de huapato, un tipo de planta comestible muy similar a la papa. Lo más probable es que el jardín lo haya dejado un pueblo de las primeras naciones conocido como Katsi. Probablemente plantaron el jardín cuando la naturaleza había inundado la tierra como lo es hoy. Seguía siendo un humedal, pero había lugares secos para la jardinería. Toda la humedad les permitió crecer lo que llamaban papas de pantano. Es asombroso porque, aunque los tubérculos no se ven exactamente apetitosos, probablemente fueron el primer cultivo del jardín. Un jardín legítimo cultivado por personas más de 3500 años antes de que los europeos llegaran a América. Número 1. Mancha misteriosa submarina. Una mancha submarina del tamaño de un elefante desconcertó a los buzos frente a la costa mediterránea de Turquía. Los buzos, también fotógrafos submarinos, estaban tomando fotografías de la vida silvestre cuando de la nada apareció la mancha ante ellos. Parecía una medusa gigante, una esfera transparente que flotaba a 22 metros por debajo de la superficie del agua. Sorprendentemente, la mancha brillaba como si estuviera cubierta de purpurina y, sin embargo, los buzos podían hacer brillar sus linternas directamente a través de su membrana exterior. Los fotógrafos submarinos no eran ajenos a la extraña vida marina y sin embargo no sabían qué estaba haciendo esta gota gigantesca flotando tan cerca de ellos. Todo lo que podían hacer era tomar fotografías, tratar de no tocarla y averiguarlo más tarde. Resulta que la enorme masa no era una criatura en absoluto, sino una masa de huevos de calamar. Esto es según Michael Becchione, director del Laboratorio Nacional de Sistemática de la NOAA. También es conservador de cefalópodos del Museo Natural de Historia, así que
que sabe de lo que habla. Michael dice que los buzos tienen suerte de haberse acercado tanto a la masa de huevos. Normalmente solo podemos encontrarlos en aguas abiertas, lejos de la costa. Estas aguas gigantes contienen decenas de miles de huevos, todos suspendidos en una masa gelatinosa. A medida que esa masa se mezcla con el agua de mar, se hace más y más grande, hasta que los chipirones finalmente emergen de sus huevos. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu misterio submarino favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.